Muy buenos días, familia Choti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas galletitas saladas crocantes o unos crackers bien ricos hechos de avena, sin harina de trigo, sin azúcar. Van a ser deliciosas y estoy segura que las vas a disfrutar en casa. Para esta receta vamos a iniciar hidratando una cucharada de chía, semillas de chía, señores, y vamos a agregar 4 cucharadas de agua. Las vamos a mezclar y las vamos a dejar un rato a que se hidraten. Esto tarda unos 5 minutos aproximadamente. Mientras tanto, vamos a ir agregando a un bowl o donde vayamos a hacer nuestras galletitas la harina de avena. Una taza, el equivalente a 132 gramos o su equivalente a unas 15 cucharadas aproximadamente. Ustedes saben que me piden mucho que les haga la comparación o la medición en cucharadas normales, las de cocina, entonces por eso les digo 15 cucharadas. Agrégale también una cucharada de sésamo o ajonjolí y una cucharada de linaza. Como se pueden dar cuenta, ya la chía está completamente hidratada, ella crece o cambia de tamaño, ese es el punto, queda un poco pegajosa. La vas a integrar al bowl y luego le vas a poner a nuestras galletitas un poco de orégano. Espárcelo muy bien, el orégano tiene propiedades muy buenas para la salud, así que no duden en agregárselo a las galletas. Agréguenle un poquito de albahaca y un poquito de romero. Las especias van a ser a gusto, ustedes le pueden agregar incluso solamente orégano y ya. Luego vamos a agregar 89 mililitros de agua, el equivalente a un tercio de taza. Vamos a irle agregando unas 6 cucharadas inicialmente, pero antes que no se nos olvide, agreguémosle sal. No le agreguemos mucho, yo creo que eso es solamente un poquito y ya. Ahora vas a agregar también una cucharada de aceite de oliva. Si quieres puedes integrar también una cucharada de aceite de coco en lugar del aceite de oliva. Y vamos a empezar a amasar con nuestros dedos. Agrega todo el agua, en total son como unas 11 cucharadas de agua. Algunas veces ni siquiera mido la cantidad de agua, sino que voy agregando, voy amasando y me voy dando cuenta del punto en el que debe estar la masa. En este caso agregamos las 11 cucharadas o el tercio de taza de agua, pero me di cuenta que le hacía falta un poquito más de harina, así que le agregué una cucharada de harina de avena y vamos a amasarlo muy bien. Hagan este proceso con mucho cuidado, con mucha paciencia para que todos los ingredientes queden muy bien integrados. Mientras hago esto, yo te invito para que me regales un like, por favor, súper importante para mí. Y si no te has suscrito, pues yo te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Vamos a amasar muy bien, al final vamos a obtener esta masa, una masa lisa, una masa en la que no se pegan los dedos, ese es el punto ideal. Ahora vamos a dividir esta masa en 2 partes porque les quiero enseñar 2 maneras de hacer estas deliciosas galletas crocantes. La primera va a ser este sabor, el que ya tiene solamente las semillas, la sal, el orégano, deliciosa también. Pero el segundo sabor va a ser de quesos. Entonces vamos a poner 2 cucharadas de queso parmesano y 2 cucharadas de queso mozzarella. Les sugiero que sea un tipo de queso más seco. Por ejemplo, el queso parmesano se trabaja súper bien en este tipo de galletas. El queso Gouda también. Entonces, bueno, ustedes van a poder escoger. Yo adicional le agregué unas semillas de calabaza que me sobraban por allí, pero esto es totalmente opcional. Puedes agregarle otro tipo de semillas si prefieres. Acá tenemos ya toda la masa lista. Ahora vamos a empezar a trabajar las galletas. Sobre un papel para hornear vamos a poner la masa, vamos a integrar un poco de aceite sobre el rodillo y también sobre la base de la masa para que podamos trabajarla correctamente. Vamos a empezar a estirar esta masa hasta lograrla tener no tan delgada, es mi sugerencia, yo la dejo intermedio y luego vamos a empezar a trazar unas líneas. Como se pueden dar cuenta, si se encuentran por allí alguna semillita, pierdan cuidado, la van a partir muy bien. Van a hacerlo con toda la masa y luego van a trazar las mismas líneas de manera contraria. Posteriormente, lo que vamos a tener al trazar estas líneas, pues van a ser unos rombos y estos rombos van a ser nuestras galletas. Tú vas a poder utilizar un cortador de galletas redondo,
lo vas a poder hacer de manera cuadrada, en fin, todo es a gusto suyo, como mejor les parezca. Y bueno, miren el resultado. El restante o el sobrante de la masa siempre lo trabajo y hago otra galletica. Los vamos poniendo luego todas las galletitas sobre una charola o sobre una bandeja para hornear y vamos a llevarlas al horno después de haber hecho también las otras de 15 a 20 minutos a 180 grados, un horno precalentado. Como sé que me van a preguntar si se puede hacer en estufa, pues yo puse a calentar esta sartén. Bueno, en realidad esta es una especial para hacer crepes, pero no pasa nada, tú lo vas a poder hacer en una sartén igualmente antiadherente y la vamos a dejar 7 minutos a fuego medio bajo, preferiblemente bien bajito para que no se te queme. Luego de los 7 minutos le vamos a dar vuelta y vamos a esperar a que se cocinen otros 5 minutos. Van a quedar bien tostadas, así, miren este resultado. A este punto tienen que llegar, retírenlas del fuego y luego miren el resultado de las que hicimos al horno. Quedan bien crocantes, bien ricas, algunas se soplan y quedan deliciosas. Así que bueno, así hemos finalizado nuestras crackers o galletas crocantes, unas de queso, otras de avena con especias, bien ricas, bien deliciosas. Espero les guste y bueno, yo los invito como siempre a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho y a que activen la campanita en la función de todos y por supuesto que me regalen un like. Espero que estas galletitas les sirvan para que las hagan para el trabajo, para la lonchera de los niños. Bueno, hoy en día que estamos desde casa, pues para unas onces, acá van a tener una opción sin harina y bien deliciosa, hecha con harina de avena, exquisitas las de queso. Así que bueno, espero que escojan la que más les guste y al final les dejaré como siempre todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante, chao. Adiós.